¿Qué papel juega en todo el proceso de las leyes de Indias en América y demás la Escuela de Salamanca? Una de las reseñas que se han hecho a este libro la hizo una catedrática de la Universidad de Salamanca, Ana Carabias, y dijo que parece ser que donde haya un botijo, como los españoles inventamos el botijo, parece ser que hay alguien dispuesto a criticar al creador del botijo. Salió publicada en La Razón, a mí me hizo muchísima gracia y la reenvié a los amigos y bueno, la verdad es que fue muy divertido. La Escuela de Salamanca fueron entre otros, porque también estaba Alcalá. Todo el mundo piensa en la Escuela de Salamanca, pero en Alcalá de Henares, desde el aspecto teológico, jurídico, allí no se estudiaba derecho privado, pero sí se estudiaba derecho canónico. Además, pensemos que el derecho canónico fue fundamental. Cuando Cisneros crea la Universidad de Alcalá, la está erigiendo fundamentalmente para elevar el nivel cultural del clero español ante la necesidad de evangelizar un continente entero que se acaba de descubrir. Siempre hablamos de la Escuela de Salamanca, pero en Salamanca se imprimió la Biblia políglota, porque si si queremos evangelizar un mundo entero, estamos teniendo que contar con medios para ello. Y los grandes idiomas de aquel momento eran el latín, el griego y el arameo. La idea era trasladar la palabra de Dios, no solamente la imagen de Dios, sino la palabra de Dios, a todas esas tierras que resulta que el Papa, a través de las bulas alejandrinas, nos había cedido a la monarquía hispánica, a la corona de Castilla. Y la Escuela de Salamanca tiene magníficos catedráticos que sirvieron para transformar lo que es el concepto jurídico que se tenía en ese momento. Sujetos como Suárez, Vitoria y otros tantos se adelantaron a otras potencias europeas en lo que es ese concepto, ¿no? De hecho, muchos de los libros que imprimía la Universidad de Salamanca, dentro de ese concepto de la Escuela de Salamanca, acabaron siendo una especie de grandes manuales de uso cotidiano en tierra de América. Hay un artículo que publiqué al respecto de cómo se firmaban patentes de libros de la Escuela de Salamanca para que esos libros llegaran a Salamanca y allí no se pudieran plagiar, lo que hoy sería unos derechos de autor, ¿no? Y es curioso porque, insisto, se está adelantando en siglos al pensamiento que se tiene en otros lugares del mundo. ¿Los derechos humanos? Cuestión de los derechos humanos. Casi nadie lo sabe, pero la famosa Relectio de Indis del año 1511 es uno de los grandes motivos para que al año siguiente se conforme una junta de teólogos y juristas en Burgos, en donde realmente se plantee qué hacemos los castellanos en estas tierras. Y de allí surgirán fórmulas que, conforme al pensamiento de la época, resultaron revolucionarias y luego se demostraron que había que cambiar, como la fórmula del requerimiento. Pero también, oiga, ¿dónde los norteamericanos, dónde los ingleses, dónde los franceses, dónde los holandeses, dónde Bélgica, el Congo belga era un patrimonio del rey de Bélgica? Crearon aquello que venimos a denominar derecho indiano. ¿Dónde se ha visto eso en cualquier otra potencia del mundo? Jamás. Y sin embargo nadie habla del exterminio, de las matanzas que se hicieron en el Congo, o de las matanzas y exterminio que se hicieron en tierras norteamericanas, o de las matanzas o exterminios que se hicieron en Oceanía o en la propia India. La joya de la corona británica, la India, se defendió a cañonazos. En América no había ejército, no hacía falta. No, el ejército en tierra de América empieza a surgir en el siglo XIX. No hacía falta. ¿Por qué? Porque la gente se estaba incorporando a esta monarquía. En ocasiones esto no era así, o como decía Elvira Roca Barea, las conquistas no se hacen repartiendo caramelos. O sea, tú llegabas, explicabas lo que te habían contado que tenías que contar en la fórmula de requerimiento,
y a veces eso no funcionaba. Es como con el cacique de un territorio que actualmente está en Colombia. Claro, llega allí el adelantado español y le cuenta pues cómo se hizo el mundo, el Génesis, y que luego está el Papa, y que luego tu rey ha recibido del Papa esas tierras. Claro, el cacique lo que decía es, o tu Papa es un ignorante, o tu rey está loco, o están borrachos los dos. Claro, tú imagínate el pobre adelantado español, que le digan que el Papa y el rey son unos locos o están borrachos. Pues claro, evidentemente eso no funcionaba. Pero lo que sí es cierto es que había una fórmula que se intentaba aplicar. Es que los otros solo tenían el cañonazo. Es una diferencia fundamental. Insisto, escuela de Salamanca, sí, pero también escuela de Alcalá y las universidades hispánicas lo que se están es empecinando en formar intelectualmente a aquellas personas que luego contribuyeron a que la monarquía hispánica tuviera los cuadros humanos necesarios para garantizar todo esto. Universidades, catedrales, caminos, iglesias, hospitales. Pregúntenle a los británicos sobre sus universidades, escuelas, caminos, etcétera. Y sobre todo, como hemos hablado antes, la fusión étnica. No había ningún problema. De hecho, se estaba incentivando por parte de la propia monarquía para que existiera esa fusión. Sin embargo, vete, pues eso, a Nueva Zelanda, donde se les consideraba flora y fauna a los aborígenes. De hecho, hubo unas elecciones recientemente en Australia para este asunto y los votantes rechazaron los derechos de los aborígenes australianos. No sé si han oído la noticia. Eso, si lo hubiera hecho España, bueno, nos habrían fusilado a todos los españoles de uno en uno. Pero claro, como son descendientes de anglosajones, pues claro, la cosa es distinta. Ellos tienen patente de corso para hacerlo perfectamente. No sé si te he respondido. Yo quería poner en valor el aspecto de cristianizar Sudamérica, Centroamérica y parte de Norteamérica, ¿no? El esfuerzo que se hizo allí fue muy grande, hemos preparado a sacerdotes, como has dicho, y bueno, ahora mismo pues esa región son más católicos que nosotros. Entonces ya vengo estos días, ¿no? Todo eso la propia Iglesia debería ponerlo en valor. Yo no lo aprecio. No aprecio que los cardenales pues hablen de esto. El Papa. Ahí voy, ese sí. Y por último, pues, como has dicho Feliciano, el Santo Padre, todos sabemos su procedencia, pero parece que este tema le rechina, ¿no? Le rechina porque no nos tiene en consideración, nunca hace ninguna apreciación o comentario sobre el esfuerzo que hemos hecho allí los españoles, y bueno, a mí se me queda un poco cara de póker, ¿no? El padre Gonzalo Martínez Díez, nuestro querido amigo, era jesuita, y cuando él ya estaba muy mayor en ese momento, cuando el Papa Francisco fue elegido en ese cónclave, le preguntábamos: oiga, padre Gonzalo, ¿usted qué opina? Siendo jesuita y tal, el tío tenía además, era el castellano recio ahí, con una voz muy, muy grave, nunca quiso decir nada. Pero al final ya, cuando ya lo teníamos contra las cuerdas, empezó a soltar pestes de todo tipo. Yo creo que con eso, la opinión de nuestro querido padre Gonzalo, que Dios lo tenga en gloria. Evidentemente la Iglesia forma parte desde el primer momento de lo que es la incorporación del continente americano a la soberanía española. En principio, conforme a las bulas alejandrinas, lo que se cedía era el continente americano. Otra cosa era las cuestiones relativas a los pactos que tuviera España, o la Corona de Castilla, mejor dicho, con Portugal, que eso permitió que un trocito de la costa de lo que actualmente es Brasil entrara a formar parte de la soberanía portuguesa y luego se extendiera hasta dar lugar a lo que es el actual Estado brasileño, ¿no? La Iglesia estuvo presente desde el principio en la defensa real y no ficticia de lo que son los aborígenes americanos. Por allí pasaron misiones de todo tipo. Se estaba utilizando además un concepto que aquí se había usado en el mundo medieval, lo que era la población para tener
gentes de manera permanente viviendo en muchos sitios, pero junto a los militares, junto a la gente que iban a repoblar, iban los misioneros. En todos los navíos, en todos, iban sacerdotes. ¿Por qué? Porque esos navíos generalmente entraban en contacto con los aborígenes americanos. Hay un libro buenísimo que se llama Políticas y disputas por el control de la Alta California, de un tal Ignacio Ruiz. Yo les recomiendo que lo lean. Bueno, pues en ese libro buenísimo cuento cómo antes de que lo hiciera Cook o Vancouver, que es normalmente los que dicen que, bueno, eso es... No. Antes de que llegaran ellos ya habían llegado los españoles. Bueno, pues cuando entraban en contacto con esas civilizaciones que no habían visto nunca a un europeo, nos van narrando de primera mano, y eso se reproduce en ese magnífico autor que acabo de citar en el libro. O sea, los misioneros se preocupaban de cómo vestían, de lo que comían, de que se les respetara desde el primer momento, si era posible evangelizarlos. Y si no era posible evangelizarlos, no pasaba nada. O sea, no había que matarlos ni nada. Dios lo había decidido así. Antes de que en la Constitución del 69 en España se reconociera la posibilidad de que en España hubiera gentes que no fueran católicos, en el territorio de la Florida, eso ya lo hablo también en un libro que escribí sobre la Florida, allí ya había gentes judíos que vivían en la Florida española. Algo impensable. Pero dentro de ese respeto, ahí estaba también esa situación. Y por lo tanto, que ahora me vengan, como bien pedía bien para sus intereses personales, el presidente Obrador, de que la Iglesia pidiera perdón a los americanos. Ha pedido perdón. Sí, ha pedido perdón. Y cuando el Papa le pidió perdón, digo, este tío, la verdad es que realmente mi maestro le llamó poco. Le podría llamar un poquito más, porque es impensable que se pida perdón por haber evangelizado a unas personas que conforme a la visión del mundo se tenía en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII y XIX. Y la Iglesia, que puede haber cometido tropelías, por supuesto, como también comete tropelías mi vecino enfrente y yo, pero lo que aportó la Iglesia a lo que es el continente americano, en lo que es la mejora de la calidad de vida de las gentes, en la defensa de las gentes, en la promoción de las gentes, en la defensa de sus lenguas ancestrales, y así un largo etcétera, fue monumental. Yo no me puedo creer, algo habrá de por medio, que se le pida perdón a petición de un presidente de un país por haber aportado tanto. Es que si en lugar de descubrir América Colón lo hubiera descubierto Vancouver, pues a lo mejor no habría que pedir perdón, porque no habría quedado ni uno. Pero claro, el problema está en que fueron los españoles. Y entonces pedir perdón por aquello o sacar a relucir la espada de Bolívar. Yo a mis alumnos, o cuando voy a América y me preguntan sobre Simón Bolívar, siempre digo lo mismo. ¿Dónde muere Francisco de Miranda? En la Carraca de Cádiz. Y Bolívar, no sé si han ido ustedes a Caracas, es una ciudad muy peligrosa, pero yo he ido varias veces. Si uno va a la casa natal de Simón Bolívar, lo primero que se encuentra es el blasón de la familia de los Bolívar. Vaya, pero si he prohibido la nobleza y la he eliminado y tal. Sí, pero en mi casa sigo teniendo el blasón. Y si uno ve la iconografía, está ahí. Yo traigo unas diapositivas que, bueno, como no tenemos diapositivas no podemos ver. Pero cuando a mí me hablan de las juntas emancipadoras, la libertad y tal, digo, búscame un solo mulato, búscame un solo negro, búscame uno que no sea absolutamente blanco. No hay. Si los que más respetaban y avalaban y defendían la imagen del rey
eran los aborígenes. No sé si ustedes, supongo que sí, habrán visto las películas esta del oeste, el Séptimo Caballería, los indios y todos estos. Cuando estas gentes se levantaban contra esos abusos, lo hacían fundamentalmente defendiendo su tierra que poseían de manera ancestral, donde habían vivido durante generaciones, en donde tenían a sus muertos enterrados. Pero lo hacían también con un título de propiedad de la tierra que les había dado el rey de España. O sea, no solamente estas tierras son mías porque han sido siempre nuestras, sino porque tengo un título de propiedad. ¿Qué hicieron los norteamericanos con esos títulos de propiedad? Pues si quieren les digo más o menos lo que hicieron, pero lo podemos entender todos perfectamente. O sea, cuando a mí me hablan de la iglesia y los abusos y que pida perdón, se me ponen los pelos como escarpias, porque seguro que hay algún malvado, muchos malvados, pero la gran mayoría que fueron a América aportaron lo mejor de la cultura española, del pensamiento español, de todo lo que llevaban dentro para el desarrollo de esa gente. Yo antes lo hablábamos en la tertulia, yo tengo 2 hermanos de Podemos, profundamente respetables. Y uno de ellos, que para que una madre diga, yo tuve que tener algún problema en el parto, porque mira que es tonto tu hermano, es asesor de un político que durante mucho tiempo se sentó en el Parlamento español. Bueno, pues, oiga, mi hermano es que me dice, no, lo que había que haberlo hecho es irnos y que se quedaran ellos allí, conforme estaban. O sea, llegar allí, saludar y me vuelvo. Vamos a ver. Tú no puedes evaluar la historia conforme a tu mentalidad del siglo XXI. Tienes que evaluar la historia conforme a la mentalidad de ese momento histórico. Y la mentalidad de ese momento histórico era salvar las almas de estas gentes. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi abuela era viuda, y bueno, era una viuda recia que había sufrido la guerra civil. Y me venía, hijo mío, y algún día llegará el fin del mundo y Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y yo, abuela, pero yo me voy a morir también. Sí, te vas a morir. Digo, pero abuela, que soy pequeño. Claro, yo ya tenía el trauma. Claro, y eso fue hace 40 y pico, 50 años. ¿Qué no se pensaría sobre la vida, la muerte, la salvación en el siglo XV, el siglo XVI? ¿Cómo puedes evaluar, conforme a tu mentalidad del siglo XXI, lo que pasó hace 5 siglos? Pues hay tontos de atar que sí lo hacen. Y lo peor es el grupo de los palmeros, que yo llamo. Sale el líder espiritual que se sienta en el Congreso y aunque diga que nosotros somos absolutamente repelentes, la gente le va a aplaudir. Tendemos a creer, porque es lo que se nos ha hecho creer, que la evangelización americana fue en lengua española y que los indios hablaban todos perfecto español. No, señor, nada más lejos de la realidad. Cuando España abandona el escenario americano en el año 1820 y cercanos, un 20% de los indígenas es capaz de desenvolverse en español. Solo un 20% de los indígenas. La evangelización americana ha tenido lugar en las lenguas vernáculas. Ha tenido lugar en quechua, en aymara, en guaraní, en náhuatl. El náhuatl es la segunda lengua del mundo que tiene gramática propia. Y lo es gracias a un misionero español, que en 1531 hace la segunda gramática de una lengua moderna, no siendo la gramática del español, de la lengua castellana, y es el náhuatl. En 1543 se hace una segunda gramática del náhuatl, lo que convierte al náhuatl en la primera lengua de la historia que tiene 2 gramáticas. Hasta 600 gramáticas de las lenguas vernáculas americanas escribieron los misioneros españoles. Esto es grande. Las universidades españolas en América, que fueron hasta 30 universidades, cuando los ingleses por fin crean Harvard, España ya ha creado en América 15 universidades. Estas universidades americanas emitían certificados para los misioneros españoles que iban a misionar a América.
y en algunos casos sin esos certificados no podían misionar. Todo esto hay que saberlo, forma parte de lo que fue la evangelización española. Recientemente el Papa Francisco también, que se ha mencionado aquí, nos ha hecho creer que la evangelización americana habría sido mejor, palabras de él, que la evangelización americana habría sido mejor si la hubieran hecho las abuelitas con sus nietos en las lenguas vernáculas. Bueno, pues eso es exactamente lo que ocurrió. La evangelización americana la hicieron las abuelitas con sus nietos en las lenguas vernáculas. Lo que es sorprendente es que eso no lo sepa un jesuita, que fueron precisamente los grandes defensores de este principio. Hay varios procesos en torno a todo esto. Lo que es la ideología política que acaba salpicando a la gente de la calle. Por ejemplo, lo vimos en México con el grito de muerte al gachupín, que curiosamente eso viene, según algunos ilustrados, del famoso grito de Dolores, cuando realmente el cura Hidalgo no dijo nada de eso. Pero bueno, realmente lo reinterpretaron para convertirlo en el grito de guerra contra los españoles, y luego esas pequeñas o no tan pequeñas incursiones dentro de las localidades donde habitaban los españoles para acabar con ellos, ¿no? Algunas matanzas se dieron, pero tampoco fueron excesivas. Lo que sí es cierto es que la educación tradicional que se ha inculcado en estos lugares es de que los españoles, el yugo, etcétera, etcétera. Más allá de todo eso, también a nivel de calle, insisto, las relaciones entre un español y estas gentes, quitando algún descerebrados, es una relación de cordialidad. Yo he ido muchas veces a México, he dado muchas conferencias. Por ejemplo, tengo uno de mis títulos, estos que no valen para nada, pero a mí me encantan. Soy representante ad honorem del Instituto de Administración Pública del Estado de México para España y Europa. Allí es donde conocí, cuando era gobernador del Estado de México, a Enrique Peña Nieto, que luego, de hecho... Anterior presidente. De hecho, a su jefe de gabinete, a Isidro Muñoz, yo me lo traje al curso de verano de Tarazona, y el tío se lo pasó de miedo y no se quería ni ir, pero vamos, en fin, unas relaciones magníficas. He ido muchas veces a Toluca, que es la capital del Estado de México, pero he ido muchas veces también a Morelia, la antigua Valladolid, rebautizada por el ídolo independentista Morelos, y luego he paseado por todo el país. He estado en Chiapas, he estado en la frontera con Estados Unidos, he estado en la Baja California, y hay un sitio muy cachondo que se llama Iztapa, que está en el estado de Guerrero, que está muy pegado a Acapulco, pero es más barato, tiene mejores playas y los hoteles son fantásticos. Pero todo el mundo va a Acapulco, todo el mundo que iba, que ya no va. El sentimiento de antiespañol no lo he encontrado en ningún sitio. Lo que sí lo he encontrado en la clase política, en el discurso político. Eso es real política. En el discurso. Cierto es que en el campo en el cual yo me muevo no es el ordinario. O sea, yo cuando voy a América, pues a veces me ha pasado algo tan curioso como llegar a El Dorado, a Bogotá, porque me invitaron a dar unas conferencias patrocinadas por el Banco Central colombiano. Me mandaron un coche blindado para recogerme en El Dorado. Me llevaron al Tequendama, un hotel enorme que hay en Bogotá, cambiarme de ropa porque tenía mucho calor e irme de paseo, ni coche blindado, ni escolta, ni nada. O sea, que son cosas rarísimas, ¿no? La sensación, con toda la gente que yo he hablado, desde la perspectiva del docente español, siempre ha sido de muchísimo respeto y de muchísima cordialidad. En Morelia, por ejemplo, cuando he estado allí, que han sido muchísimas veces, hay un hotel, el Hotel de la Soledad, que es uno de los mejores hoteles de Morelia. Allí tenía la mejor suite para mí. Si quería agua, quiero agua, me subían agua. Quiero fruta, quiero no sé qué. O sea, me han tratado siempre muy bien. No puedo decir en ningún sitio que yo he recibido un trato descortés en ningún sitio de estos de América por los que me he movido. En el peor sitio donde me han tratado ha sido fundamentalmente en España. O en otros países de Europa, podríamos decir. O sea, en Inglaterra, no en Francia, no está tan peor. No, yo cuando he estado en Inglaterra tampoco. Hombre, yo
cierto desdén de los ingleses hacia españoles, sí creo, ¿eh? Me han tratado fenomenal. Yo creo que está, ante todo, en el discurso político y en la respuesta fácil cuando hay algo que no me gusta. O sea, no me gusta el vaso, la culpa es la Inquisición. Ya es eso que ha impregnado en el subconsciente, que muchas veces lo sueltas y no sabes de dónde viene. Me acuerdo no hace mucho, 10, 12 años, me viene un diputado que fue consejero de Justicia o de Interior, de Justicia sería de la Comunidad Autónoma, Alfredo Prada, no me sale el nombre. De justicia. Me viene Alfredo y me dice, Nacho, ya sabes que yo soy de León, y allí cuando llega la Semana Santa hay una bebida que se bebe la gente, que es una especie de calimocho, que se llama matar judíos. Y quiero que me ayudes a que hagas un informe. Yo en ese momento era muy activo a través de la Cátedra España-Israel en muchísimas cosas, ¿no? Digo, bueno, vamos a preparar un informe para que en lugar de llamarlo matajudíos, se llame limonada. No sé, que es más o menos lo mismo. Y lo conseguimos. Ahora en León, cuando llega la Semana Santa y la gente se va a beber ese brebaje, yo como no bebo alcohol, pues la verdad es que no bebo brebajes raros. El caso es que, con todo mi respeto al que se lo bebe, pues ahora dicen, vamos a por limonada. O también me reuní mucho con el alcalde de Castrillo de Matajudíos. Un pueblo, además, creo recordar, de Valladolid. Y el tipo este, que era en ese momento de Ciudadanos, pues me reuní con él y además... Pues hombre, cuando tú vas a Israel de vacaciones y ven en el pasaporte que vives en Matajudíos, pues hombre, la verdad que tienes... La cantidad de médicos que se llaman matamoros. O matamoros. Entonces tienes un problema, ¿no? Entonces estuve colaborando también con él, hicimos algunos proyectos, incluso con la Federación de Comunidades Judías de España. En fin, más es el discurso y el intento de utilizar esta leyenda negra que lo que es la realidad de la calle, al menos en el segmento donde yo me muevo. Y luego, el subconsciente. Aquí muchas veces uno está cabreado y dice aquello de perro judío. Dice, pero es el subconsciente. Pero luego, realmente, yo sigo pensando que la población española, en su inmensa mayoría, no es racista. Otra cosa es que nos intenten vender que somos racistas, o que somos homófobos o xenófobos o todo lo que acabe en ofo. La gran mayoría de la población española le importa cero que tú comas cerdo, o que comas vaca, o que no comas nada con bichos como yo, o que bebas alcohol o que no bebas alcohol, o que... Si a la gente en su inmensa mayoría en España respeta profundamente al prójimo. Y luego los alumnos iberoamericanos. ¿Por qué vienen a España? Pues en principio lo que uno opina es por una serie de argumentos. El primero, el idioma. Segundo, vienen los que tienen capacidad adquisitiva. Porque el nivel de vida de muchos de estos países es paupérrimo. Luego, huyendo de la violencia. Por ejemplo, México, Venezuela, Colombia, son países muy peligrosos. Yo cuando le explico a la gente de la calle lo bien que se vive en España, que tú puedas ir por la calle a cualquier hora y prácticamente sabes que no puedes tener problemas de ningún tipo, tú vete de paseo por Caracas. Yo recuerdo hablando con el rabino de Caracas una vez, me dice, Nacho, es que voy por la calle sin escolta. Algo que a nosotros lo vemos tan básico, tan normal, ir de paseo y que no te vaya a pasar nada, allí no, allí tienes que ir con escolta. O por ejemplo, no sé si aquí en Madrid lo conocerán, hay un Sambil, ahí en la M40. Yo recuerdo que el que compró los Sambil era mi amigo Sadi Cohen, era un señor de Melilla, curiosamente, que había hecho fortuna en Venezuela hasta que llegaron los Chávez y los guagüeros o maduros, que es como se llama paralelamente, dependiendo a quién le preguntes, y empezaron a destrozar el país. Bueno, pues
Sadi Cohen me decía, Nacho, es que yo voy a veces a algunos negocios que tengo todavía en Venezuela y ya en La Guaira me viene un coche blindado a recoger. O sea, es la seguridad. Entonces, muchos padres, por ejemplo en México o en otros países, pero yo hablo mucho con padres mexicanos, mandaban tradicionalmente a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, pero es por la seguridad. Hasta que se dieron cuenta que las universidades españolas, con todos mis respetos, no tienen nada que envidiar a las universidades norteamericanas, porque uno dice, no, es que estudiar en Estados Unidos ya es la leche. Pero ¿a qué universidad de Estados Unidos has ido tú, guapo? ¿Dónde has hecho el máster? No, es que he estado en la Universidad Pepito Grillo. Claro, Pepito Grillo, el nivel intelectual que tienen los docentes de la Universidad Pepito Grillo es muy inferior a cualquier universidad pública española en donde, oiga, yo no sé cualquiera, pero tú que eres docente sabrás lo que cuesta hacer una tesis doctoral en España, publicar un libro, difundir ese libro, los criterios de la NECA para acreditarte y luego para seguir dentro de lo que llamamos la ola, ¿no? O sea, en España se exige mucho. Lo que pasa es que luego dicen, no, pero es que estamos en el ranking de Shanghai en el puesto. Claro, ¿quién hace el ranking de Shanghai? Claro, si empezamos a contar por ahí. Yo solo he visto algunos sitios dentro de este sitio, de este ranking, en donde digo, ahí tienen razón. Cuando voy a Israel, al Instituto Weizmann, que es un instituto de posgrado en nivel de ciencias, ¿no? Además me hace mucha gracia porque allí tengo una amiga que me hace mucha gracia, dice que me parezco a Antonio Banderas y cuando voy allí se pintan los labios, la muchacha y tal. Un sitio es parecido. Sí. Tengo alguna anécdota. Bueno, el caso es que me hace mucha gracia, se llama Ada, es mi amiga Ada. Y voy a ver a mi amiga Ada y la verdad es que se pinta los labios, los pelos así, tal, no sé qué. Es que mi amiga Ada es premio Nobel de Bioquímica. O sea, que no está mal la cosa. Pues allí tienes trabajando a 6 premios Nobel. Y hombre, alguno puede que te lo regalen, pero habitualmente el premio Nobel no se lo suelen regalar a nadie. 1.200, 1.500 estudiantes, 6 premios Nobel trabajando. Y en España eso es más complicado, porque el último premio Nobel español creo que fue Camilo José Cela. Y luego Mario Vargas Llosa, que es allegado. Pero vamos, generalmente las universidades españolas, y la red Juan Carlos, por supuesto, ahí yo doy la cara por ellos, no tiene absolutamente nada que envidiar a la gran mayoría de las universidades más punteras del mundo. Venga, señores, hasta muy bien. Yo creo que hay que... agradecer la presencia de todos los invitados. Hoy veis que yo no he hecho ninguna pregunta, ¿para qué? Teniendo estos señores aquí. Así que lo hemos pasado muy bien, muchas gracias. Un placer. Y hasta cuando...